Excelencia, Reverendísimo Señor Carlos Osoro, gracias por la invitación a celebrar esta Eucaristía en esta catedral. Excelentísimo Monseñor de Río, sacerdotes, concelebrantes, excelentísimas autoridades, excelentísimos señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático acreditado en España, queridos hermanos en Cristo, unidos en oración por el sucesor de Pedro, como representante del Santo Padre en España, agradezco vivamente vuestra presencia aquí, en esta celebración eucarística. Con afecto filial queréis significar así la acogida del deseo, tantas veces expresado por él, a hombres de toda condición: rezad por mí. En la espera de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, celebraremos miércoles próximo, pedimos pues por el Papa, pedimos al Señor por su ministerio fundamental en la Iglesia y providencial en el mundo, en la sociedad humana, la cual siempre anhela desde lo más íntimo la concordia, la comunión, la unidad y la paz, preocupación siempre presente en el corazón del Papa, que ha convocado el presente Jubileo de la Misericordia. Queridos hermanos, al escuchar la palabra de Dios en este domingo, comprobamos que las lecturas proclamadas nos pone delante de los ojos el misterio de nuestra libertad y la radicalidad en el seguimiento de Cristo. No se trata de dos cosas opuestas. El Señor dice a su discípulo: el que pierda su vida por mí la salvará. Esta radicalidad, por tanto, no atenta contra nuestra libertad, antes bien la salva y la garantiza, otorgándole todo su sentido. Ambos puntos fundamentales en la vida cristiana los propone el Santo Padre, con el testimonio de sus gestos y el aliento de su palabra, contribuyendo a que nuestra vida sea cada vez más comprometida y auténtica, más concreta, más centrada en el desarrollo de la actitud del Evangelio. El misterio de Cristo ilumina el misterio de nuestro destino y de nuestra responsabilidad, de nuestra libertad. Nos dice el evangelista que Jesús, cumplidos los días en que iba a ser llevado al cielo, tomó la decisión de ir a Jerusalén. Es decir, Él va voluntariamente a sufrir su pasión, por la que conduce a los hombres a la gloria de la resurrección. Esta voluntad de Cristo pasa así a ser un criterio de juicio nuevo y propio, una opción por un amor auténtico que va a orientar la manera de vivir de cada uno de nosotros. En esta decisión del Señor conocemos en nuestra vida el amor y la misericordia de Dios. Este conocimiento vivo nos da el poder ser verdaderamente libres en cualquier circunstancia y contribuir a transformar el mundo amando como Él nos ha amado. Jesús sabía y ponía al descubierto lo que hay en el corazón de cada uno de los que a Él se acercaban. En el relato del Evangelio de hoy observamos tipificadas algunas de las actitudes contrarias al espíritu evangélico, que en todo tiempo impiden interiorizar ese criterio de juicio nuevo que consigue hacer de nuestra libertad un auténtico don de sí en el seguimiento de Cristo. Así los dos hermanos discípulos, Santiago y Juan, airados por un desconsiderado recibimiento en Samaria, ocasionado por las ideas religiosas de sus habitantes, reciben la severa corrección del Señor.
Él se volvió y los regañó. Mucho amor propio se escondía en aquella actitud exagerada y desproporcionada que quería pagar con la destrucción la no atención al solicitado hospedaje. Jesús nos enseña aquí que nuestra vida está en las manos providentes de Dios, que tenemos que evitar toda actitud de intolerancia y de condena de los demás. A continuación, en las palabras de un anónimo espontáneo que le dice: «Te seguiré a donde vayas», Jesús descubre un entusiasmo superficial, una emoción pasajera, una presunción, un deseo de honores y dignidades. Por último, los dos casos del final, al decir uno: «Deja que primero entierre a mi padre», y el otro: «Déjame primero despedirme de mi casa», mostraron claramente que en sus vidas lo primero no era Cristo. Manifestaron un apego familiar que les impediría la total disponibilidad a la causa del Evangelio, a la que eran llamados. Y es que el Evangelio no se propone solo con palabras, se propone desde la identificación con Cristo, desde el compartir sus sentimientos y su forma de vivir con humildad de corazón. Jesús es muy exigente en su llamada. Él que se reserva a sí mismo, el que se busca a sí mismo, carece de aquella sencillez de alma necesaria para avanzar en el seguimiento de Jesús. Una de las características del magisterio del Papa Francisco es precisamente esta: la insistencia en la necesaria autenticidad, la denuncia de la mundanidad y la vanidad. Cristo es la verdad y el bien. No puede ser seguido por el soberbio, el vacuo. Como vemos, seguir a Cristo es ponerle a Él lo primero, darle el primer lugar dentro de los diversos espacios de nuestra vida. Allí donde se pone a Jesús lo primero, la libertad humana crece, llega a su perfección. Y a Cristo, garantía de verdadera libertad, le corresponde el primer lugar en los tres niveles: en nuestra vida personal, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida social. A Cristo le corresponde el primer lugar en nuestra vida personal, reconociendo a Dios y en Él nuestra propia pertenencia y destino, descubriendo que la vida procede de un acto de la misericordia divina, por lo que las luchas y las tareas de cada día encuentran en el amor de Dios su sentido. Como dice el salmista: «Tú eres mi Dios, el lote de mi heredad, mi suerte está en tu mano». Y también: «El Señor es el gozo de mi corazón, mi carne descansa esperanzada, porque no dejarás a tu fiel ver la corrupción». La corrupción de la muerte está en las voluntades. Hay una doble tendencia en el corazón. Dos guías se nos pone delante: o bien vivir y obrar bajo la guía del Espíritu Santo, o bien secundar la fuerza de una naturaleza que sin la ayuda de la gracia propende al mal. Ambos guías producen en nuestros corazones sentimientos opuestos, antagónicos. Acoger el don del amor de Dios, ponerse junto a Él para acompañarle y aceptar la iniciativa del Espíritu Santo es lo propio del cristiano. El apóstol San Pablo, hemos escuchado en su carta a los Gálatas, desde su conocimiento y experiencia apostólica, opone a esta persistente tentación la libertad cristiana. Para la libertad
nos ha liberado Cristo. La obra de Cristo se ha realizado en la cruz. En la cruz somos rescatados. Libres somos esclavos de Cristo, que se ha identificado con los hermanos, hacia los cuales el cristiano ha de mantener una actitud constante de servicio. La libertad para elegir, enseña el Santo Padre, permite proyectar la propia vida a cultivar lo mejor de uno mismo. Pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad de donarse generosamente. Hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse. Amoris Laetitia número 33. Este planteamiento es difícil imprimir en la conducta un generoso ofrecimiento, pero con Jesús no hay obscuridad interior. Él es el motivo que ilumina el para qué vivir, para qué sufrir o sacrificarse. En la fidelidad de su misericordia desaparece el miedo. Él se compadece de nuestras miserias e, en primer lugar, de nuestra infidelidad, de la ambigüedad y falsedad del corazón, del pecado cometido. Él sabe perdonar. A Cristo le corresponde en primer lugar en nuestra vida eclesial, comprometidos con la tarea evangelizadora, porque como dice el Santo Padre, si la Iglesia no asume los sentimientos de Jesús, se desorienta, pierde la dirección. Si los asume, en cambio, sabe estar a la altura de su misión. Los sentimientos de Jesús nos dice que una Iglesia que pensase en sí misma, en sus propios intereses, sería triste. Las bienaventuranzas, en definitiva, son el espejo en el cual podemos mirarnos, que nos permite saber si estamos caminando por el sendero justo. Es el espejo que no miente. Una Iglesia que presenta estos tres rasgos: humildad, desinterés, bienaventuranza, es una Iglesia que sabe reconocer la acción del Señor en el mundo, en la cultura, en la vida cotidiana de la gente. Lo he dicho en más de una ocasión y lo repito una vez más hoy a vosotros. Prefiero una Iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Evangelii Gaudium 49. Cada uno en su lugar está llamado a anunciar a Jesucristo. La alegría acompaña a los que se esfuerzan en el desempeño de su propia misión. Allí donde nos ha puesto la providencia, entre alegrías y consuelos, y a pesar de las tristezas de desolación, no miremos atrás para no volvernos superficiales. El camino de todo discípulo es ligero mientras no deje de mirar hacia adelante, pero se vuelve inútil y pesado cuando una y otra vez incurrimos en la mediocridad. A Cristo le corresponde primer lugar en nuestra vida social, evidenciando el legalismo inmisericordia y el materialismo sensual pagano, tentación que se hacía sentir en la comunidad cristiana. El apóstol San Pablo nos ha dicho en la carta a los Gálatas: toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En esta misma segunda lectura, el apóstol nos previene: cuidado, mordiéndoos y devorándoos mutuamente, acabaréis por destruiros mutuamente. A propósito de esto, el Papa nos dice: nosotros sabemos que la mejor respuesta a la situación de conflicto del ser humano del célebre Homo homini lupus de Thomas Hobbes es el ecce homo de Jesús, que no recrimina, sino que acoge y, pagando personalmente, salva. La sociedad se construye cuando sus diversas riquezas culturales pueden dialogar de modo constructivo: la popular, la académica, la juvenil, la artística, la tecnológica, la económica, la política, la de los medios de comunicación. Que la Iglesia sea levadura de diálogo, de encuentro, de unidad. Esta es la tarea entonces de la Iglesia en el mundo, en la sociedad: ser levadura de diálogo, de encuentro y unidad. Sí, para construir la sociedad miramos a Jesús, ecce homo, he aquí el hombre. De esa mirada nace un humanismo auténtico que contempla el amor como vínculo entre los seres humanos, sea la naturaleza impersonal, íntima, social, política o intelectual. Sobre esto se funda la necesidad del diálogo, del encuentro, para construir, junto con los demás, la sociedad civil. Son palabras fuertes. Tenemos que encontrar un compromiso común en esta tarea. Queridos hermanos, en el transcurso de la historia, esta libertad interior la garantiza el permanecer sólidamente en la doctrina y fidelidad al magisterio apostólico que pervive en el colegio episcopal presidido por el sucesor de Pedro. Él nos anima: nunca nos cansemos de luchar por la verdad y la justicia. Aliento a todos a no ceder jamás ante el pesimismo y la resignación. Esta exhortación, la repetida el Papa hoy mismo en Armenia: se necesitan cristianos que no se dejen abatir por el cansancio y no se desanimen ante la adversidad. Que el recuerdo del apóstol San Pedro nos estimule en la confesión de la fe vivida en una entrega generosa en el amor. Que el apóstol San Pablo nos contagie aquel celo misionero evangelizador que a él le llevó por el mundo como pregonero de la misericordia de un Dios que con tanto amor salió a su encuentro. Con el Papa invocamos, en fin, la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Misericordia. Sabemos que María es aquella que con la oración y el amor, en un silencio activo, transformó el sábado de la decepción en el alba de la resurrección. Si alguno se siente cansado y oprimido por las circunstancias de la vida, confíe en nuestra Madre, que es cercana y consuela, porque es Madre. Siempre nos alienta y nos invita a volver a poner nuestra confianza en Dios. Su Hijo no traicionará nuestras expectativas y sembrará en los corazones una esperanza que no decepciona. Que así sea.